Hola, somos Víctor y Juanpe, dietistas deportivos, y os damos la bienvenida a nuestro podcast No Carbs, No Party. En él charlaremos sobre nutrición y deporte con diferentes deportistas y profesionales del sector, con el que derribaremos falsos mitos y daremos algo de claridad basados en la última evidencia. Hola, buenas a todos, estamos en el episodio 6, hoy viene un súper invitado muy especial, tanto para Víctor como para mí, y es Don Francis Holloway. Bueno, todos lo conocéis, pero quien no lo conozca es nutricionista, más enfocado al deporte, es antropometrista en ISAC nivel 4, y bueno, cuéntanos un poco quién es Francis Holloway. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación, es un honor. ¿Quién es Francis Holloway? Es un apasionado de la nutrición deportiva, la cineantropometría, la actividad física, la nutrición. Originalmente de un pueblito en Argentina. Y bueno, me gusta ir conociendo amigos y aprendiendo de todos por el mundo. Esa es un poco la idea. Qué bueno. ¿Y cómo surgió tu interés en primer lugar por la nutrición y luego ya por especializarte en... El interés por la nutrición, creo que, y la composición corporal, no sé, creo que es algo innato. Me acuerdo preguntarle a mi madre, cuando aprendí a leer, leía todos los rotulados de los alimentos, me interesaba. Y a los 7 años le pregunté a mi madre qué podía comer para que me crezca el músculo. Sí, Me dijo avena, entonces puse avena en un plato, comía cucharadas y flexionaba el músculo a ver si había crecido. Y después de media hora lo único que creció fue la panza. Pero entonces eso refleja un poco mi interés innato por esto, ¿no? Y bueno, después me interesaba mucho, me fascinaba la historia de Tarzán, cómo el medio ambiente fue condicionando, digamos, el físico, por la actividad física y todo. Y bueno, siempre me interesó cómo la nutrición y la actividad física, ejercicio pueden modificar la composición corporal, y la antropometría fue la herramienta para ver esos cambios. Y a partir de ahí, nos habla mucho de tu etapa más, pues donde era más pequeño y tal. A partir de ahí, ¿cuáles han sido tus estudios? ¿Cómo te formaste? ¿Dónde? Bueno, mis primeros estudios fueron en economía. Hice un año de ingeniería que me ayudó mucho para nutrición. Estaba un poco perdido en la vida. Pasa es que década del 80 siempre me apasionaba la nutrición deportiva, pero no existía como profesión. Entonces tampoco la concebía como una posibilidad. Y hubiese querido hacer educación física, pero es como que en esa época mi familia no lo veía con buenos ojos, y entonces, bueno, sucumbí a las presiones como mucha gente lo hacía en esa época, y estudié economía. Y luego tenía un trabajo como autorizador de tarjetas en una empresa de tarjeta de crédito, y renuncié al tercer día y me fui a trabajar en un gimnasio de instructor, y dije, bueno, no seré rico, pero haré lo que me gusta. Y luego con el tiempo fui leyendo de nutrición, actividad física, haciendo cursos, y luego dije, bueno, voy a volver a estudiar nutrición, y volví. Tuve que empezar de cero en nutrición, hice toda la carrera de nutrición, después hice una maestría en nutrición, y después varios cursos de entrenamiento de la fuerza, certificaciones. Fui a estudiar medicina del deporte en Cuba, estuve en Australia también estudiando, Estados Unidos, en Argentina, entonces, y leyendo libros de todo el mundo, y visitando también a eminencias de la antropometría como Bill Ross en Canadá o Carter en San Diego. O sea, todo dinero que trabajaba lo gastaba en educarme, en viajar a conocer gente, en tomar cursos, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Y cómo pudiste pasar de estudiar la carrera de nutrición
y luego pues eso, a ir a los Juegos Olímpicos, por ejemplo, a hacer mediciones a los mejores. Bueno, qué sé yo, no sé, fue un poco de suerte y de me intentaba comunicar con gente que sabía y les escribía e insistía o iba a verlos, ¿cómo es? A partir de preguntas, dudas. Y bueno, en los Juegos Olímpicos de Sydney el año 2000 pude ir porque tenía la certificación de la ISAC. Iban a hacer un estudio, entonces me ofrecí como voluntario. ¿Cómo es? Y la experiencia de estar un mes midiendo más de 400 atletas de remo y canotaje ahí, junto con Bill Ross, Tim Ackland, Deborah Kerr, Patricia Hume, fue una experiencia muy enriquecedora. Y aprendí mucho y empecé a generar contactos y de esa manera, ¿no? Yo te conocí entre una de las otras experiencias que tuviste en tu vida y en muchos sitios donde has estado, por tu paso en River. ¿Crees que eso marcó el decir Francis es el de ahora por lo que pasó allí en River? Sí, yo creo que trabajar en fútbol fue muy bueno desde el punto de vista no solo de aprender y la gente que conocí, sino también desde el punto de vista de marketing. Trabajé en varios clubes, empecé en Ferrocarril Oeste, luego trabajé un año en Boca, en las inferiores, después 12 años en River, después en clubes de Paraguay, en Japón, varios lados. Pero no, River es una vidriera, entonces que te presenten o ir a un congreso como el nutricionista de River Plate fue una carta de presentación importante y desde el punto de vista de marketing, fue muy beneficioso. ¿Y cómo llegaste a River? Porque esa es una de las preguntas que nos hacemos muchos dietistas, nutricionistas, es decir, ¿cómo llegó a este equipo? Lo que más me ayudó como dietista, nutricionista deportivo es hacer contactos con preparadores físicos y profesores de educación física. Eso fue lo fundamental. ¿Y cuándo hice eso? Cuando tomé cursos de entrenamiento y entrenamiento de la fuerza y planificación del entrenamiento. Ahí es donde conocí a los preparadores físicos, donde desarrollé una amistad, un vínculo con ellos, entendí su idioma, su metalenguaje, la periodización, las cargas de choque, etcétera, etcétera, hacer ejercicios como arranque, envión, a ir al gimnasio del Centro de Alto Rendimiento, donde trabajé con la selección de levantamiento olímpico y con la suerte de que todos los deportes tarde o temprano pasan por el gimnasio. Entonces ahí conocí mucha gente, ahí vi mucha gente y noté también, esta década del 90, que el atleta que te veía hacer una cargada de potencia, un arranque, un envión, una sentadilla, es como que confiaba más en ti, ¿sí? Entonces eso fue muy importante. Y aprender el metalenguaje de los preparadores físicos. Entonces ellos me decían, tengo a alguien para enviarte, está en periodo de volumen o de preparación física general, hacemos 3 semanas de carga, 1 de descarga, estamos trabajando pliometría día por medio, esos días menos carga, etcétera, etcétera. Y yo entendía su lenguaje y la dosificación de nutrición para esas ocasiones. Entonces ellos se sentían confiados y a partir de ir cometiendo errores que ellos me iban indicando, ¿sí? Y yo ir corrigiendo y aprendiendo. Entonces teoría, práctica, teoría, práctica, teoría, práctica, fuimos generando un aprendizaje de un modelo que integra teoría de laboratorio, de papers científicos, junto con la práctica de estar en el campo todos los días y el feedback de los preparadores físicos. Y a medida que esos preparadores físicos iban ascendiendo laboralmente en sus disciplinas, siempre confiaban en mí y me fueron derivando sus atletas y me fueron llevando a esos clubes. Y por ejemplo, el preparador físico que me llevó a River en el año, ¿qué año fue ese? 2002. Bueno, yo lo conocí en un curso de preparación física en el 92, 91.
O sea, no es de un día para el otro, fueron 10 años, ¿verdad? Y a medida que ellos fueron ascendiendo y mejorando su posición y entrando en lugares más importantes, yo tuve la suerte de ser invitado por el que fue a Japón también, etcétera, etcétera. Entonces a mí me pareció fundamental la interacción con el preparador físico, principal fuente de derivación y de generación de oportunidades laborales. ¿Y consideras que ahora ha habido mucha evolución en la importancia que se le da a la nutrición, pero a la antropometría se le da poca importancia todavía o parece que poca? Bueno, perdón, Sí, no. depende cómo es. Hay muchos lugares donde la antropometría se da mucha importancia. Y ahora, por ejemplo, acabo de venir, enero y febrero estuve en Estados Unidos midiendo 535 atletas con antropometría con mi equipo de trabajo, que como no hay suficientes antropometristas en Estados Unidos formados, tuve que llevar gente de México y Argentina que se había formado conmigo. El año también llevamos a Malek y a Agustina, que están aquí en España. Entonces, la antropometría en Estados Unidos, ya he evaluado 12 equipos profesionales en Estados Unidos, de fútbol americano principalmente, hockey sobre hielo, baloncesto. Ahora la liga de béisbol, para el combine, todo pide a todos sus profesionales que tengan la certificación de antropometría. Y son países y son clubes que tienen toda la tecnología, todas las máquinas de composición corporal que quieras, las de $100,000, y están volviendo a usar antropometría. Lo mismo en Inglaterra. Hay un paper que salió en el 2021 que se llama Skin Folds Come Back, All is Forgiven. Vuelvan, por favor, pliegues, todo está perdonado. Durante un tiempo dijimos que ustedes no eran confiables. Ahora nos damos cuenta que funcionan muy bien por varios aspectos, que son confiables cuando se hacen bien, que son prácticos, son rápidos, ¿sí? Y es una ventaja, una herramienta más que se puede usar. No que lo otro sea peor o está mal, no, al contrario. Es una herramienta que en ciertos contextos funciona muy bien. Entonces, estoy viendo un tremendo auge en antropometría, ni que hablar en el crecimiento exponencial de las certificaciones ISAC en más de 70 países del mundo. Qué bueno. Y a partir de aquí, ¿vale? Teniendo la base, todos los estudios que tienes, todo lo que has leído, etcétera, ¿actualmente pasas consulta o ayudas a equipos con la nutrición o mismamente solo antropometría? Sí, no, hice como 15 años consulta y estuvo excelente, aprendí muchísimo, pero me quemó la cabeza. Entonces no hago más consulta hace varios años. ¿Cómo es? Y ahora me dedico a hacer, no sé, consultorías o asesorías a equipos, a la docencia y ¿cómo es? Y bueno, estas consultorías con estos equipos profesionales en Estados Unidos a través de la antropometría. Luego sabemos que viajas muchísimo también, que estás todo el día de aquí para allá. Y una de las cosas que nos preguntábamos también es el tema de el jet lag, que imaginamos que también tienes continuamente. Porque no sabemos cuánto tiempo estás cada vez que viajas. Bueno, sí que hay veces que estás igual mes y pico o tal, pero hay veces que son estancias muy, muy cortas. Sí, bueno, hace 10 días estaba en California a 9 horas de diferencia. Pero tengo un problema que sufro de insomnio crónico desde que soy pequeño. Entonces, bueno, jet lag comparado con el insomnio no es nada. Estoy acostumbrado. Pero sí, es un tema. Y no lo ves. O sea, ¿cuántas veces estás igual en Argentina o en tu casa? ¿Qué porcentaje igual hay al año que estás fuera y que estás en...? Y estaré un poco más que la mitad del año en mi casa, en Argentina, y la otra mitad en Estados Unidos, Europa u otros países. O sea que vamos. Pues Sí, un buen tute. sí. Y de todos los países que has disfrutado y viajado, ¿cuál es el que más te gusta a nivel más global? Pero depende. Si quiero comprar barras de proteína, Estados Unidos. Si quiero
gente muy amable, bueno, España y México, ¿verdad? Lo que me han tratado en España y México no tiene nombre, es la verdad superlativo. Después, bueno, tengo parte de mi familia y miles de amigos de la infancia en Paraguay, en Uruguay también, ¿verdad? Tengo amigazos en Chile que nos vemos la cara y nos reímos. Perú, Colombia también, Brasil, ¿cómo es? Entonces, es muy, qué sé yo. Yo creo que depende, los países dependen mucho de la actitud con la que uno va y qué cosas le gustan a uno, ¿no? O sea, si bien está el tema de la geografía o las facilidades y todo, lo que a mí me nutre es el contacto humano, ¿sí? El contacto humano que tengo, por ejemplo, en Paraguay, en México, en España, te dan ganas de quedarte a vivir. Y a nivel de comida, por ejemplo, ahí con cuál te quedas. Pregunta y Me gusta mucho la comida peruana, mucho la comida mexicana, y acá en España me encanta el pan con tomate. Por más que sea simple, pero el pan aquí como muy bien también. En Francia también he comido muy, muy bien. Y como es, en Estados Unidos depende. Estados Unidos tiene todo, tiene desde la peor comida chatarras con gusto sintético hasta cosas muy sabrosas también, muy sanas, muy naturales. Han incorporado cocinas de otros lados, haciendo un buen trabajo, pero hay que saber dónde ir y cuesta un poco más, ¿no? ¿Y actualmente sigues alguna dieta más específica o mismamente solo, pues bueno, comes un poco saludable o intentas disfrutar? Sí, trato de seguir una alimentación mediterránea con tal vez un poco más de proteínas para prevenir la sarcopenia o pérdida de masa muscular, y por las 3-4 veces por semana que hago trabajos de fuerza, ¿no? En el gimnasio. Pero lo que más me cierra a mí, no digo que sea lo ideal o lo ideal para todos, es una alimentación mediterránea. Lo que después he probado todas las dietas, desde ayunos de 6 días. Me da risa cuando ahora me dicen, no, hice un ayuno de 12, 16 horas. Ah, sí, yo hice uno de 6 días y otro de 4 días. Cuando estaban de moda los ayunos en la década del 80. Hice dietas cetogénicas, dietas paleolíticas, dietas veganas, dietas hiperproteicas. Me ha divertido muchísimo probar todas las dietas. Es una diversión, como probar suplementos. Terminé estudiando nutrición por y lo que a esta edad, lo que mejor me asienta y mejor me siento y mejor análisis de sangre me da es una alimentación mediterránea con un poco más de proteína. Y hablando un poco, como has dicho también que entrenas fuerza 3-4 veces en semana, ¿tienes algún deporte así favorito que te guste siempre practicar o ver? O mismamente... O analizar. O analizar. Sí, bueno, mi deporte de la juventud y el que más me gusta ver es el rugby. Soy fanático, enfermo. ¿Cómo es? Pero me gustan, la verdad que veo todos los deportes y bueno, lo practiqué unos 15 años. Nunca fui muy bueno, pero bueno, me divirtió mucho, sobre todo porque no tenía destreza para el fútbol. Me hubiese encantado ser jugador de fútbol, de River, pero no. Y ¿cómo es? Y de practicar, mi base de práctica ahora son trekking, senderismo, caminata y un poco de fuerza en el gimnasio, aunque también me gusta incluir esquí, bicicleta, deportes náuticos. ¿Cómo es? Y ahora quiero aprender a mejorar mi surf, por ejemplo. Remo me encanta, la verdad que... Y a nivel de análisis antropométrico, ¿hay alguno que te guste más o que te lleves más sorpresas al valorar, pues, o cómo ha evolucionado ahora la composición corporal de años atrás en el mismo deporte hacia ahora? O sea,
qué tipo de atletas me impresiona? O... Sí, ¿qué te gusta más? ¿Y cuáles has visto que ha habido como, imagínate eso, desde que empezaste a medir en los 90 igual, hasta ahora, porque al final los deportes también evolucionan mucho. Sí, es interesante, hay cambios de superficie, por ejemplo el hockey sobre hierba, que pasó de la hierba al sintético, ¿está bien? ¿Eso qué ha hecho? Ha aumentado la velocidad y ha homogeneizado la composición corporal de los puestos. Antes había mucha diferencia, o mayor diferencia, digamos, entre defensores, mediocampistas, delanteros. Ahora son todos muy parecidos. ¿Cómo es? Eso pasa a veces cuando hay un cambio de reglas. Por ejemplo, en mi deporte, el rugby, ahora comparado con hace 30 años, hay mucho menos tiempo muerto y hay mucho más tiempo efectivo. Entonces los jugadores tienen que estar más magros, ¿cómo es? Y en ciertos puestos no tan grandes como antes. Han habido algunos cambios. Como es en triatlón, he visto también estos últimos 20 años un cambio a ser de menor tamaño. Después, ¿qué más? Bueno, lo que más me impresiona son los jugadores de fútbol americano que estoy evaluando ahora, son unos tamaños inverosímiles, increíbles. Y hemos visto que Francis, pues bueno, viaja mucho por el mundo, trabaja mucho. ¿Qué es lo que te lleva también a viajar? Aparte, obviamente, de que es tu trabajo, siempre te mueve algo por dentro. A mí me encanta conocer gente diferente, escuchar diferentes idiomas, ¿cómo es? Probar sus comidas, tratar de entenderlos, sus motivaciones. Y lo considero un lujo, la verdad, una oportunidad, una suerte increíble poder hacer lo que estoy haciendo. Gracias a la nutrición y la antropometría me considero un afortunado y todas las noches y todas las mañanas agradezco media hora porque es un lujo y es muy agradable. Cansa, pero bueno, lo voy a hacer mientras me quede energía y bueno, tratar de acumular reservas para la jubilación. Que eso es otra que pienso en preguntar. ¿Tú eso lo ves cerca o aquí, por ejemplo, de España la edad se supone que son 65 años más o menos de Bueno, sí, jubilación? en Argentina también es 65, pero si yo dependo de la jubilación que me tocaría del Estado, Eso, por eso. O sea, tú... sería negligible, viviría muy mal. Entonces, bueno, trato de acumular reservas para esa época y, ¿cómo es? Vivir tranquilo, poder acceder a salud, a alimentos, a seguridad, ¿cómo es? Pero bueno, yo pensé en retirarme hace 2 años, empecé a disminuir la cantidad de trabajo, porque bueno, no tengo, digamos, gastos caros o gustos caros o necesidades que requieran mucho dinero. No digo que esté bien o mal, simplemente es mi manera de donde me siento más cómodo. Pero me di cuenta que el tiempo libre me deprimía, me hacía mal. Y ahí volví a ocuparme, volví a viajar, volví a interesarme por las cosas. Fue una crisis de pensar que el retiro o hacer mucho menos o tener demasiado tiempo libre me iba a hacer bien y no, en mi situación me hizo mal. También otro lujo por el cual me considero muy afortunado gracias a la nutrición deportiva y la antropometría de poder darme esos lujos de tiempo libre, pero me hacía mal, así que he vuelto a ocuparme y Qué bueno. para pagar Te lo agradecemos. cuentas de los hijos, ¿no? Eso es más difícil todavía. Y para ocupar ese tiempo libre, el poco que te quede ahora mismo, por ejemplo, ¿tienes algún otro hobby o alguna afición? Aparte de, por ejemplo, eso, ir al gimnasio. ¿Hay algo que te...? A mí me encantan las reuniones sociales y Netflix. Ver partidos de rugby o fútbol en la televisión. Me encanta leer historia, novelas históricas.
libros de no ficción también, me gusta mucho y siempre estoy tomando un curso de algo, ¿no? Hice muchos cursos de finanzas, inmuebles, bienes raíces, criptomonedas, inversiones, ¿cómo es? Y ahora estoy haciendo uno de ergonomía, que es la antropometría relacionada con el trabajo, ¿no? Un poco eso. Pero de preferencia son reuniones sociales. ¿Y qué crees que es lo que le lleva a la gente a eso, a apreciarte tanto como humano, como antropometrista, nutricionista? ¿Qué crees? Pero gracias. Tengo una larga lista de haters Oh, sí, bueno. y bloqueados en redes sociales cuyo odio extremo me ha sorprendido también. Entonces no es que es todo. Lo mínimo eso. No sé, la verdad que no sé. También reitero, soy muy agradecido. Creo que es genuino mi interés en las personas y en su cultura, en sus motivaciones, o sí. Y bueno, se genera un vínculo y yo creo que Dios los cría, el viento los amontona. Entonces, eh, por eso estaremos juntos en un curso, en un podcast, porque tenemos estos intereses en común. Y después, bueno, no sé, me parece que la humildad es fundamental, no es una virtud, es un deber. La humildad y con el tiempo también fui cambiando a partir de mis errores, fui tratando de ser más amplio en la comprensión, en entender también por qué hay gente que es tan cerrada con su, qué sé yo, con su tribu, su religión nutricional, entender sus inseguridades y no exacerbarlas, no ir al choque, no insultar, no creerse. Yo a los 30 y pico años creía que sabía todo, que era el dueño de la verdad, esto y que el otro, y bueno, he recibido muchos porrazos, muchos golpes de la vida que me han enseñado que bueno, que no tenía razón, que cometí muchos errores y aprendo mucho de mucha gente y sigo corrigiendo los errores. Entonces bueno, me perdono más a mí mismo también y perdono a los demás y entiendo que yo en una época también fui un fanático de tal o cual dieta y fui agresivo y fui pedante y bueno, trato de no serlo. Y a alguien que está empezando ahora y que le interesa realmente la antropometría, que obviamente no para pues ser como tú, porque al final cada uno tiene que construir su carrera y ser como es, pero que quiera labrarse un buen futuro y que quiera aprender de los mejores, ¿qué consejos le darías? Yo creo que tiene que haber un interés genuino bordeando en la pasión, ¿sí? Por esto, un respeto al ser humano y lo mejor es tratar de aparearlo con alguna ciencia auxiliar. O sea, por ejemplo, la antropometría, a mí lo que me fue muy útil es cuando empecé a estudiar fisiología y biomecánica, ¿sí? Para tratar de entender un poco el rendimiento deportivo asociado a esto. Hay gente que estudia mucho en la parte de psicología e imagen corporal asociado a la antropometría, o la nutrición asociado a la antropometría, o indicadores de salud asociados a la antropometría, o indicadores de rendimiento, o indicadores antropológicos, ¿no? Diferencias, cómo el clima impacta antropológicamente sobre nuestros antepasados, o estudiar los neandertal, o lo que sea. Y después está la parte de ergonomía, del mejorar la salud a través del diseño de puestos de trabajo, donde sentarse, butacas de aviones, todo eso. Entonces, me parece que siempre que haya uno o dos intereses apareados con la antropometría es una disciplina auxiliar que puede ayudar con
en la comprensión, en la evaluación de estas otras disciplinas. Pero pienso que eso ayuda mucho y a mí me ayudó mucho la parte aprender de bioestadística y metodología de la investigación, ¿verdad? Eso me ayudó mucho. En un momento quise dedicarme más que nada a la parte de investigación y ciencia, pero bueno, en Argentina eso no da dinero, hay que pagar cuentas. Entonces, bueno, después de publicar unos papers tuve que dedicarme a brindar servicios, ¿sí? Tratar de hacer algo más empresarial para sobrevivir, ¿no? Y si te tuviese que quedar con algo de tu trabajo, ¿qué es lo que te quedaría y dirías, esto se viene conmigo a donde yo vaya? Y para mí los contactos humanos. Contactos humanos, los amigos, los conocidos, los críticos que me han ayudado a crecer, eso ha sido fundamental y todos los atletas con los cuales he tenido el honor de evaluar y de los cuales he aprendido y he podido armar bases de datos y generar información. Y sabemos, bueno, que llevas muchos años de carrera y por tus manos han pasado mucha gente analizada, muchos atletas. Y sabes un número, aunque sea un intervalo muy amplio, que pueda ni idea. No sé. Pasa también que, por ejemplo, en varios de estos proyectos, por ejemplo, que evaluamos, hace 2 semanas, más de 300 jugadores de fútbol americano universitario en unas pruebas para ir a la NFL, y ahí lo hicimos con un grupo de 5 antropometristas. Entonces, había veces que qué sé yo hacía los diámetros, otra persona hacía los perímetros, otra hacía los pliegues. Entonces, hay muchas antropometrías parciales, digamos, ¿no? No completos. Entonces, no sé, pero no sé, 30.000, no sé. Si contamos 25, 26 años, y habían épocas que sí, que medía mínimo 10 por día. Hay veces que hacía mediciones. He hecho mediciones de 40, 50 en un día, en casos extremos. Pero también depende si haces 10 medidas o 40 medidas, etcétera. Entonces, pero para dar un número, la verdad que no lo sé. Y bueno, un poco para acabar ya, ¿a quién nos recomendarías también que viniese al podcast si tuvieses que quedarte a lo mejor con alguna profesional? Al podcast, hay tanta gente. ¿Y en qué rubro más específico? Si achicamos el... No digo porque eso es una antropometría. Tiene una relación con la nutrición o otro también con el ámbito deportivo probablemente. Ok. Bueno, en español. Mejor. Bueno, aquí he tenido grandes maestros como Jordi Porta, como Francisco Esparza Ross, como es José, el que está en Zaragoza, Cándida, que está en el Centro de Alto Rendimiento, Maite Aragonés, José Antonio Casajús, Zaragoza. Tengo gente en tantos lados que si me olvido de alguien, No te lo tengan en cuenta. no tengo que ver a nadie. ¿Cómo es? Después, bueno, hay gente más joven como Malek, por supuesto, José Miguel en Alicante. ¿Cómo es? Pues acá hay grandes nutricionistas como Sergio Espinar, fisiólogos como Ismael Galancho. Acá tienen fisiólogos expertos en fuerza aquí en España, de quienes he aprendido mucho. Y para nombrar uno, No, hombre, has dado varios ya, tampoco hace falta que sea el elegido. sí, hay muchos y bueno, si pueden entrevistar a todos, sería un lujo. El luego sería para nosotros. Son gente muy amable, muy humilde, muy trabajadora que creo que accederían sin problemas. Qué bueno.
Bueno, pues en principio esto era también todo lo que te queríamos preguntar, conocerte un poquito más a fondo. Y creo que ha estado muy bien porque es un lado muy personal de Francis, pues mucha gente no conoce la trayectoria de Francis, todos los gustos de Francis. Y bueno, creo que hemos hecho un podcast muy bueno. Tanto Víctor como yo estamos muy agradecidos con que hayas podido estar aquí con nosotros y ¡fua! Gracias, el honor es mío. Gracias. Un saludo a toda la audiencia que los escucha y los felicito por lo que hacen. Y gracias por la confianza. Hasta aquí el capítulo de hoy. Puedes encontrar los diferentes episodios en iVoox, Spotify y YouTube. Además, puedes contratar nuestros servicios en nutri.action / y Juan P. Sánchez Nutrición en Instagram. Muchas gracias y nos vemos pronto.